Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, y teníamos con nosotros, ya lo decía, Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenos días, encantado de estar otra vez. Si fuera por la actualidad estarías todo el día aquí fichado en la casa, ¿eh? A mí me encanta, más en tu compañía y los buenos amigos de Capital Radio, claro. Bueno, mira, la idea es, fíjate, lo decía hace un momentito, conforme venía me llegaba un aviso del teléfono donde me decían que podía ser beneficiario de otra dosis de la famosa vacuna, y que además, bueno, si le daba una tecla, pues que tenía más información e incluso podía elegir el tipo de modelo, ¿no? Un caso típico donde te quieren captar los datos, ¿no? Sí, lamentablemente es una de las estafas phishing más en boga hoy en día. También la otra que viene es como un aviso jurídico de que te acusan de pederastia y tienes que... te acusan, perdona, de pederastia, nada más y nada menos. Sí, directamente. Usted ha sido acusado de pederastia y tal, y bueno, también está cayendo mucha gente con este aviso, sí. Ya sabemos que lo que hay que hacer es borrarlos, ni siquiera contestar, ni guardarlos, ni nada. Se borra directamente y nos quitamos el riesgo encima. Más cosas. Esta semana ha habido hay un pequeño escándalo en ciernes con el tema de los nombramientos, de la propuesta de nombramientos de cargos de la Agencia Española de Protección de Datos. La verdad es que al final la agencia, digamos, pues viene de rebote afectada, pero lo que es cierto es que se plantean el hecho de si los cargos estaban ya elegidos y que todo el procedimiento que se genera alrededor es prácticamente una farsa, ¿no te parece? Sí, además en este caso son muchas las cuestiones que precisamente se ciernen sobre la Agencia Española de Protección de Datos, no solamente con esta cuestión, sino también con el propio nombramiento de la directora. Eso es. Efectivamente. Entonces, tenemos nuestro compañero de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, Josep Jover, es un abogado que precisamente ha interpuesto una denuncia al respecto y, bueno, estamos a la espera de la resolución en esta Sí, una pena que al final las instituciones, que son toda una marca y que hay que proteger por encima de todo, se vean salpicadas por este tipo de... Claro, es que la cuestión de quién, digamos, rige los destinos de la Agencia Española de Protección de Datos tiene que ser un proceso transparente, de elección transparente. Efectivamente, esos fueron los típicos dedazos que estábamos viendo también en otras grandes instituciones muy importantes del Estado y lógicamente, en este caso, es la primera vez que un tribunal tan importante como el Tribunal Supremo haya decidido interceder, ¿no? Seguramente el tema traiga más flecos, no solo en el terreno precisamente de la protección de datos, sino en el de otros nombramientos que se puedan producir en otras instituciones, que todos seguro que tenemos en mente. Bueno, más cosas. Teníamos que estar casi, bueno, pues alegres, contentos, porque la semana pasada me está mirando Gabriel diciendo, a ver qué me pregunta, ¿eh? Bueno, sí, hombre, la semana pasada hemos llegado a un acuerdo precisamente los europeos y los americanos para que haya, digamos, un flujo de datos en los dos sentidos, porque esto no era así hasta hace nada. ¿Qué te parece? Bueno, lo que me parezca en el momento profesionalmente me lo tengo que reservar. Nosotros tenemos que mirar un poco a nivel de seguridad qué pasa con esto, a nivel de privacidad, lógicamente, y ver qué opina la gente con respecto a este tema. El acuerdo alcanza muchas cosas. No sé si estás hablando específica, porque la gente cree que nosotros hablamos de lo que vamos a hablar, ¿no? Está aquí, realmente está todo improvisado. Esto es espontáneo total. Sí. Esto es aquí, bueno, un tercer grado que le someten a uno, que yo encantado, ¿eh? Tú puedes con todo, Gabriel. Sí. Bueno, no sé, estás hablando específicamente con la cuestión del acuerdo que ha llegado Ursula von der Leyen con Joe Biden. Bueno, desde el aspecto de la privacidad, no creo que sea una noticia muy buena para los europeos, porque realmente el acuerdo no es recíproco, es decir, los datos van de Europa a Estados Unidos, pero no viceversa. Entonces ese es el gran problema que tenemos en ese aspecto, que nuestros datos, cuanto menos se muevan, mejor. Nosotros somos de esa idea, con nuestros datos, cuanto menos se muevan, mejor. Y aquí pues va a haber un trasvase importante con fines de marketing y digamos que, no... Fíjate que el acuerdo, el comunicado oficial habla de que va a generar un negocio del orden de los 900
billones de euros. Es decir, eso demuestra lo que valen nuestros datos, por los que tan preocupados estamos en esta casa, ¿no? Pero el negocio es para las tecnológicas norteamericanas, no para las europeas, ese es el problema. Sí, hay un tema de fondo, y es que, en efecto, el gobierno americano es mucho más receloso y quiere entrar, digamos, siempre a conocer por temas de seguridad en tanta información como se produzca, ¿no? Y sin embargo, en ese sentido, tanto Europa como recientemente, a raíz del último acuerdo que es de hace nada, del 2020, y con la sentencia que puso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ponía en duda precisamente la intervención de un gobierno, en este caso del gobierno de Estados Unidos, en este tipo de cuestiones. Es que recordemos que hay otros escenarios en los que se dan esta cuestión, por ejemplo, en el tráfico aéreo. Así que, bueno, tenemos un antecedente importante en ese aspecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, vamos con unos consejos y enseguida volvemos. Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, decíamos, Gabriel, quiero que me cuentes también algo, las novedades en materia de la ley de digitalización. Claro, es que ese ha sido la otra novedad dentro de la Unión Europea, que es un texto que se está preparando, de momento se está preparando, y lo que se quiere hacer es que las plataformas de mensajería estén interconectadas. Es decir, que yo tengo Telegram, perfectamente desde Telegram puedo enviar un WhatsApp a otra persona, en fin, esto es un poco interconectar estos servicios de mensajería. Pero se pretende dar entrada a las pequeñas, ¿no? Quizás en el mercado. Sí, también, esa es un poco la intención, ¿no? Porque, bueno, ellos dicen que con la telefonía, yo soy por ejemplo, de Movistar, puedo llamar a todo más móvil o de Vodafone y tal. Y aquí igual, exactamente. Sí, quieren hacer un poco igual. A ver, desde el punto de vista de seguridad va a haber un gran problema con este tema, porque no es lo mismo el nivel de encriptación que tiene Telegram, por ejemplo, o Signal con respecto a WhatsApp, y tampoco a nivel de privacidad. Recordemos que Telegram y Signal únicamente le piden al usuario un dato básico, que es el del email y nada más, o el teléfono, y sin embargo ya a nivel de WhatsApp y Message y todas las demás plataformas de mensajería piden por lo menos unos 20 y pico de parámetros, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de seguridad va a haber un gran problema allí, a nivel de esta interconexión. Y bueno, yo creo que la gente se va a quitar de estos canales. Yo creo que en principio la intención es esta, ¿no? Por lo menos de lo que hemos visto en el contexto de la guerra de Ucrania-Rusia, el tema de la desinformación también con respecto a las vacunas y demás, que Josep Borrell había dicho que delimitar un poco ese tema. Creo que va un poco en ese camino, ¿no? De intentar capar un poquito todos esos canales de comunicación alternativos. Volviendo al acuerdo, sabes que algunas de las principales plataformas, digamos, ante el temor de la intervención del gobierno extranjero, en este caso americano, para el tema, ha anunciado un protocolo riguroso, 2 pasos, donde en primer lugar dice analizará las peticiones que hagan en efecto las autoridades, y un segundo paso donde avisa de que si llega el momento podrá, digamos, instar la defensa del usuario, ¿no?, frente a la administración. Bueno, ya veremos. Es decir, lo importante es cómo se aplican estas, entre comillas, normas, porque tampoco las tenemos, no tenemos el texto todavía, ¿no? Esperamos a ver cuál es el texto definitivo, ¿no? Claro, a ver, nosotros como peritos informáticos somos muy defensores de los datos y lógicamente de la privacidad, pero hay que tener en cuenta que para ciertos servicios debemos ceder nuestros datos. Por ejemplo, un caso práctico que es a nivel de marketing digital. Ya que hablamos de transformación digital y decimos a las empresas que a través del marketing digital pueden llegar a nuevos clientes, tienen que saber que cuando se pone un anuncio publicitario, por ejemplo en Facebook, en el anuncio podemos nosotros elegir que llegue al usuario que está conectado al Wi-Fi o con los datos móviles. ¿Por qué? Porque si es directamente un anuncio de venta, es muy poco probable que un usuario que esté conectado con los datos móviles en el metro haga una compra, porque lógicamente se siente inseguro. Y necesita también esa otra. Efectivamente. Entonces Facebook necesita los datos de cómo nosotros estamos conectándolos para consolidar esa Gabriel, que se nos acaba el tiempo y me gustaría que no se nos pasara el tema de la web del Congreso. Cuéntanos qué ha pasado, porque lo anunciamos ya hace un mes atrás aquí. Bueno, Capital Radio ha tenido la primicia absoluta a través de nuestro compañero Joaquín Moreno, perito que dio la exclusiva, y efectivamente lo que avisamos pues ocurrió.
Así que bueno, pues aunque es cierto que ese dato fue de un ataque de fuerza bruta de DDoS, pues el jueves pasado cayó la web del Congreso y es susceptible de caer, sobre todo en ataques quirúrgicos, que eso es lo que más nos tememos. Porque traduce ataques quirúrgicos. En el sentido, dedicados, ¿no? Claro, estos son ataques de fuerza bruta que se están haciendo, tumbando la web unas horas y demás, pero un ataque más elaborado sí que podría realmente interferir gravemente con el normal funcionamiento de la web, en el sentido de hacer un ataque que se llama man in the middle, que es situarse el hacker o el ciberdelincuente en medio de una transacción de datos entre el usuario y la propia web del Congreso, con lo cual podría interferir o extraer un montón de datos, porque realmente lo que tiene la web es un conjunto de cifrado realmente débil y declarado vulnerable. A veces nos preguntamos cómo esas instituciones, nuestras principales instituciones, son tan vulnerables, ¿no? Y ha costado dinero hacer la web, ha costado más de 1,5 millones de euros, cuando normalmente una web pues, no cuesta más de 100.000 euros, una web muy compleja, y bueno, luego se han gastado 3,3 millones de euros adicionales para el tema de ciberseguridad, esto específicamente en el Congreso, y hablamos de casi 5 millones de euros que realmente no han valido de nada. En esos casos que van buscando, sin más hacer daño, sacar información. Sí, esto es una cuestión más que nada inclusive por diversión. Lo están haciendo gente sin ningún tipo de conocimiento. Se baja de una web un programita, le pone directamente la dirección de la web del Congreso y ataca. Esto hay que tener mucho cuidado con el tema de jugar, con el tema de ser hacker. Es muy delicado porque hacker con más conocimiento están interfiriendo en los ordenadores de los hackers menos experimentados. De hecho, he escrito un artículo la semana pasada con respecto a esto, así que invito a la gente a ser muy cautelosa con el tema de jugar a ser hacker. Con las cosas importantes no se juega, está claro. Nos quedamos con el mensaje. Gabriel Araujo, perito informático y experto en tema forense judicial, gracias por pasar por Capital Radio y por Ventaja Legal. Encantado, como siempre.